Muy buenas, estimados y estimadas. Sean bienvenidos a otro episodio más de Repasamos. Mi nombre es Santiago y estamos en otro capítulo de Derecho Agrario. Hoy con un tema más que serio, un tema más que importante. Hoy vamos a estar viendo establecimiento rural. Así que como siempre te invito a prepararte un cafecito, un matecito o un tecito porque se viene algo bastante interesante, ¿eh? Un tema eh, drásticamente importante, vertebral de la asignatura. Así que ponete las pilas, porque sí, si querés entender el código rural, tenés que entender el establecimiento comercial. Sin nada más que agregar, déjame tu like, comentario, un apoyo incondicional el tuyo, yo sé que siempre estás ahí. Y bueno, esa buena onda, esa energía es la que me incentiva a seguir laburando. Así que vamos arriba, pongámonos las pilas y comencemos. Establecimiento rural. ¿Qué es el establecimiento rural? Bueno, en pocas palabras, es un instituto típico del derecho agrario, el cual se ve definido en el artículo 283 del Código Rural. No tiene correspondencia específica con otros tipos de conceptos puntualmente. Como ya sabemos, el Código Rural está un poquito bastante desordenado, porque uno diría, bueno, si lo que gira o si el foco o la columna vertebral es el establecimiento rural, ¿por qué está definido recién en el artículo 283, casi en los últimos artículos? Y bueno, esto ha sido gracias a las modificaciones que el Código Rural ha tenido en el correr del tiempo. En esencia, esta norma se construye en base a una teoría anterior. Como ya vimos en los primeros videos de la materia agraria, han existido distintas teorías que han hablado sobre los distintos puntos. Por ejemplo, la actividad agraria como objeto del derecho agrario, esto es algo más moderno. Nos encontramos con teorías que ven a la tierra como el centro del derecho agrario, y es aquí donde se configura el código rural. Y es por eso que tras modificaciones se derogan tanto el artículo número 1 como el número 2 del mismo, y encontramos el foco principal, que sería el establecimiento rural, por allá, por el 283. Entonces podría decirse que poco a poco la reforma ha llegado, y podría también aludirse a cuál es el foco de cada texto normativo. Por ejemplo, teoría que ya hemos visto, el derecho agrario como la teoría o el objeto principal del derecho agrario es una cosa, una teoría más moderna, como te comentaba. Después tenemos a la fijación del elemento tierra, la cual va a referir un poco más al código rural. Y después la ley de colonización, que es una ley bastante interesante que veremos en próximos videos. Básicamente tiene el espíritu en un carácter más social, es decir, distintas teorías del derecho agrario se han establecido en normativas y hoy por hoy conviven a la hora de realizar distintos trabajos o enfrentarnos a la materia en sí mismo. La teoría fluviaria, teoría en la que se basa el código rural, enmarca esta figura, el establecimiento rural, ¿bien? Esa es la propiedad a la que le vamos a ir sumando la regulación de los suelos, de la fauna, de la flora, etc. Todo eso es parte del establecimiento rural. La naturaleza pura y dura del establecimiento rural, como parcela, ya no es tal. Ahora se fijará puntualmente en la actividad, no en lo que sería la parcela, es decir, no en el padrón, no en las medidas. Leamos juntos el artículo 283, capítulo sexto, disposiciones varias. Este artículo nos dice que, a los efectos de este código, se entiende por establecimiento rural toda propiedad inmueble que, situada fuera de los ejidos y en su falta de los arrabales de las ciudades, pueblos o villas, se destine o pueda destinarse a la cría, mejora o engorde de ganado o al cultivo de la tierra. Al igual que lo hicimos en el artículo 3 de la 17777 para definir la actividad agraria, vamos a desglosar esta norma, este artículo, en cosas muy importantes. El 283 nos dice que
básicamente se va a entender establecimiento rural a toda propiedad inmueble. Primero que nada, entonces, cada vez que veamos o quisiéramos hablar de establecimiento rural, vamos a hablar de una propiedad inmueble. Bien, otra característica es dónde tiene que estar situada. Característica obligatoria o punto obligatorio. Si está fuera de este sitio o de estos sitios, no es considerado establecimiento rural. ¿Ok? Entonces, toda propiedad inmueble situada fuera de los ejidos y en su falta de los arrabales de las ciudades, pueblos o villas. Bien, este sería el siguiente elemento. Situada en, ubicada en dónde. ¿Qué son los ejidos? ¿Qué son los arrabales? Bueno, los arrabales, por ejemplo, es donde cesa la cantidad de casas. Estamos en la ciudad, vamos pasando una zona suburbana y después la zona rural. Bueno, esos límites que no serían naturales, serían más límites sociales, en el sentido de que las casas se construyen en puntos más aparte. Bueno, ahí en la primera línea es básicamente, en la segunda línea entre la zona suburbana y la rural, es el límite que podemos ver, la descontinuidad de edificaciones, de casas. Bueno, ese es el punto donde cesa la cantidad de casas, por lo tanto es donde están los arrabales. Y ahora, por el otro lado, tenemos a los ejidos. Los ejidos están regulados en el artículo 283 de la Constitución, donde se encomienda a los gobiernos departamentales a fijar los ejidos para aplicar básicamente este criterio de división. Esto da un poco más de qué hablar y lo veremos un poco más adelante, pero quiero que te quedes primero con la idea y la deconstrucción que estamos haciendo o la separación de elementos que estamos haciendo con este artículo tan importante. Los límites entonces han de ser los ejidos y, al hacer falta, los arrabales de las ciudades, pueblos o villas. Bien, el siguiente elemento entonces fue donde se encuentra situado. El primero, toda propiedad inmueble. El segundo, situado en, y ahora vamos a hablar del tercer requisito, que es básicamente que se destine a una actividad o actividades que están mencionadas aquí, o que pueda destinarse a, que sea potencialmente destinable este lugar, ¿no? Porque no podemos hablar de padrón tampoco, como te decía, el concepto de inmueble rural va más allá de los límites o las limitantes de un padrón, sino que hablan de la tierra en sí misma. Yo puedo tener dos padrones juntos que se dediquen a una actividad puntual de las que te voy a pasar a mencionar y van a ser considerados como un solo o una sola, un solo establecimiento rural, por más que sean dos padrones. Entonces, volvamos a donde estábamos. Primer requisito, propiedad inmueble. Segundo, que esté situada en, fuera de ejidos o a falta de eso, fuera de los arrabales de la ciudad. Tercer requisito, que se destine o pueda destinarse a qué. Esto es muy importante. La cría, mejora o engorde del ganado o del cultivo de la tierra. Muy importante acá. ¿Qué entendemos por ganado? Bueno, el ganado lo vamos a definir en el artículo 181 del Código, que se nos dice que las disposiciones relativas al ganado van a ser divididas en ganado mayor, que básicamente comprende a los vacunos y a los yeguerizos, y las relativas al ganado menor vamos a referir a ovinos, cabríos y porcinos, salvo disposición en contrario. Entonces, ¿qué vamos a entender por ganado? A los vacunos y al yeguerizos, es decir, estos están dentro de la definición de ganado, y después ovinos, cabríos y porcinos, chanchos, ovejas y cabras. Básicamente esto es lo que vamos a ver por ganado. Entonces, vinculando un artículo con el otro, es que vamos a entender qué es lo que se puede criar, mejorar o engordar, que son estas especies que te mencioné. Si en el ejemplo práctico te pusiere un sector avícola, es decir, gallinas o lo que fuera, no son considerados ganados según el 183 que te acabo de mencionar.
reconfirmo el artículo, perdón, el 181, ahora sí, el 181 no serían considerados ganado, por lo tanto no estaría, no sería una actividad que derive en un establecimiento rural. Entonces, como limitante, el establecimiento rural no es que tenga que tener la actividad, sino que también pueda realizarse la actividad. Hablamos de la potencia o el potencial que estas tierras han de tener, más allá de que se esté ejerciendo o no una actividad de esta índole. Entonces, a su vez, esa actividad no necesariamente tiene que ser actividad agraria. ¿Por qué? Porque la cría de pollos es una actividad que podemos verla con lupa y decir, bueno, es una actividad agraria, pero no sería una actividad de las que dice el 283 para entender que es un establecimiento rural. Hay que diferenciar actividad agraria de los requisitos que pone el 283. Esto es clave a la hora de entender establecimiento comercial. Recuerden, estamos hablando de teorías distintas, de épocas o momentos históricos distintos. La actividad agraria como centro del derecho agrario es una teoría moderna, mientras que aquellos que se fijan, o aquellas teorías que se fijan en el campo, en la tierra en sí misma, que sería en este caso la teoría fluvial, fluviaria, es una teoría más antigua, un poco más recatada. Bien, hay que diferenciar. Esto es muy importante, muchachos. Usen la razón y la lógica. Por ejemplo, si se usara la tierra para la hidroponía, no sería un establecimiento agrario. ¿Por qué? Porque es un cultivo que no se realiza directamente con la tierra. Para hacer una actividad que sea aceptada y que se constituya el establecimiento rural, tiene que ser una actividad que esté directamente en contacto con la tierra. ¿Bien? Entonces, ya sea la cría, mejora o engorde de ganado, que ya dijimos que era el ganado, o aquella o la idea de la actividad de cultivo de la tierra, tienen que ser actividades que estén directamente en contacto con la tierra. Recuerden, teoría no moderna, teoría vieja, por decirlo así. Para que quede más claro, repito nuevamente y última vez, aunque sé que seguramente te lo vas a grabar a fuego. Artículo 283, ¿qué es el establecimiento rural? Un inmueble, toda propiedad inmueble, situada en donde, fuera de los arrabales y fuera, o en caso de que no, fuera de los ejidos y en caso de que no, fuera de los arrabales, que se destine o pueda destinarse. Si hay una tierra que tiene potencial de, bueno, también es considerada establecimiento rural, y que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado o al cultivo de la tierra. Esos son los requisitos para que se configure el establecimiento rural. Muy bien, habiendo quedado claro esto, voy a invitarte a que visualices un cuadrado, dos cuadrados, tres, todos los que quieras. Vamos a imaginar que estos son parcelas, que estos son fragmentos de tierra que tienen su padrón, cada uno de ellos. Bien, civilmente hablando, vamos a entender que son tres propiedades distintas, que pueden estar en manos de una misma persona, es decir, esta persona puede ser el propietario de las tres, o puede que sea propietario de una de ellas y que de las otras parcelas sea simplemente un vecino, entre comillas, ¿bien? ¿Y qué es lo que hace? Y dice, bueno, me interesa la que está a mi derecha, por lo tanto lo que voy a hacer es comunicarme con el propietario y la voy a arrendar. No va a ser mi propiedad, no va a ser mi propiedad. Reitero, no va a ser mi propiedad, la voy a arrendar. Sin embargo, si yo utilizo ambos padrones, el mío del que soy propietario y el otro que arriendo, voy a tener un establecimiento rural, siempre y cuando estas tierras sean potencialmente aceptadas como para configurar un establecimiento rural, o siempre y cuando se estén realizando o yo destine una actividad competente para el 283. Cría, engorde de ganado o que trabaje la tierra, que cultive la tierra. Muy importante ese elemento. Por más que existan 180 padrones, el número que quieran, va a haber unívocamente una o un establecimiento rural si se realizan las actividades de
que manda el 283, ya sea la porción de tierra que sea. Bien, que la tierra tenga las capacidades para, obviamente, realizar o que se puedan realizar este tipo de actividades. Lo importante acá no es la cantidad de previos, no es la separación de los previos. Esto no nos interesa. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de unidades productivas, no unidades catastrales. Entendemos unidades catastrales como un padrón. El padrón que va de tal lugar a tal lugar es una unidad catastral. ¿Bien? Pero unidades productivas pueden ser 2 padrones, 3 padrones que se juntan y son consideradas una única unidad. En este caso, entonces, supongamos que tenemos 3 padrones distintos, van a funcionar como una única unidad productiva. Por lo tanto, supongamos que en estos 3 padrones yo tengo, en uno de ellos crío ganado, en el otro aro la tierra y la trabajo para lechuga o lo que fuera, y en el otro no tengo absolutamente nada porque es pura piedra, y es pura piedra y no tiene la potencialidad necesaria como para que yo la trabaje. ¿Cuáles van a ser o cuáles van a conformar la unidad productiva? Los primeros 2. ¿Por qué? Porque va a haber un único establecimiento rural según el 283, ya que aunque se cumplan 2 actividades que estén enumeradas, van a configurar una única actividad o una única unidad productiva, aunque sean más de una actividad. Puedo tener criando vacas y en el otro plantando lechugas. Es una única unidad productiva y va a haber solo un establecimiento rural que esté ubicado en cualquiera de los 2 padrones, en medio de esos 2 padrones, que esté ubicado en un pequeño sector de ese padrón y lo demás sea todo vacas, sea pastoreo, sea cultivo de tierras o lo que fuere. Bien, lo importante es la unidad productiva. Quítense eso de la cabeza de la unidad catastral, porque acá no va. En el derecho civil sí, acá no va. Entonces, importantísimo separar estos 3 conceptos que seguramente tenés en la cabeza. El de establecimiento rural, ¿bien? El establecimiento rural puede abarcar todo un padrón, puede abarcar un segmento del padrón, siempre y cuando se cumplan lo del 283. Después tenemos la explotación agraria, que es otro concepto aparte, que pueden ser muchos padrones o un solo padrón, es decir, puedo ocupar el concepto de unidad productiva. Bueno, la explotación agraria es un concepto que va de la mano. Yo puedo explotar estas tierras o una tierra sola, un fragmento de la tierra, no me interesa el marco que le pueda dar civilmente hablando, lo que sí me interesa es la producción para que se derive en esta explotación agraria. Y el tercer concepto que venís trayendo del curso, que es el de actividad agraria. El de actividad agraria se va a limitar con el padrón, es decir, es un concepto aparte del de establecimiento rural y aparte del de explotación agraria. ¿Por qué? Porque estos 2 últimos comparten la idea de unidad productiva, no de unidad catastral, mientras que la actividad agraria se limita con el padrón, por lo tanto sería una unidad catastral o se fijaría en unidades catastrales, no en unidades productivas. Ahora, quedémonos con 2 conceptos que son los que estamos trabajando, el concepto de establecimiento rural y el concepto de explotación agraria. La explotación agraria, supongámonos, vamos a llevarlo a un ejercicio práctico. Supongamos que yo quiero heredar a mis 2 hijos, a uno le quiero heredar el establecimiento rural, mientras que al otro le voy a heredar la explotación agraria. Lógicamente, son 2 cosas distintas. ¿Por qué? Porque la explotación agraria puede involucrar más de un padrón, como ya lo dijimos, como unidad productiva, puede involucrar el inmueble o puede no involucrarlo. No tiene por qué, porque básicamente le voy a decir, bueno, vos podés explotar toda esta zona, no me interesa el número de catastro, no me interesa nada, vos podés explotar todo lo que surja de estas tierras. Mientras que al que le voy a heredar el establecimiento rural, le voy a heredar no solamente el inmueble, que es puntualmente lo que nuclea todo el concepto del 283, sino que le voy a heredar también la posibilidad de que en esas tierras se pueda arar la tierra, trabajar la tierra y básicamente poner ganado. Son 2 conceptos distintos, aunque puedan tener su semejanza. El concepto de explotación de la actividad rural o agraria es un concepto más amplio.
porque puede abarcar o no, como te decía, el inmueble, el establecimiento rural, mientras que el concepto de establecimiento rural no puede abarcar toda la explotación. Si yo heredo la explotación, voy a heredar cualquier tipo de actividad que se haga en esas tierras. Pero si yo heredo el establecimiento rural, solo puede ser cultivo de tierras y, a su vez, la cría, el engorde de ganado. Entonces, en cuanto a normativa, para hablar de establecimiento rural, vamos a ir al artículo 283, 284, 285 y 286. Dijimos entonces que el concepto en sí, el eje del Código Rural, es el de el inmueble. Dijimos por qué estaba al final, por el tema de las teorías. Dijimos que se perdió un poco el orden lógico porque entenderíamos que un concepto tan importante tendría que ir al principio y no al final del código. Y a su vez empezamos a desglosar poco a poco este artículo. Dijimos que era todo inmueble. Bien, el primer elemento es el inmueble. No importa el título que yo tenga sobre ese inmueble. Puedo arrendarlo, como en el ejemplo que te daba anteriormente. Puedo ser propietario o no serlo. Pero más allá o más acá, lo que importa es que es un inmueble que yo voy a tener en cualquier calidad. En pocas palabras, entonces, no es necesario ser propietario para ser titular del establecimiento. Muy importante, importantísimo también tener en cuenta que el Código Rural, cada vez que va a hablar de establecimiento rural, va a hablar del establecimiento rural en esta forma que ya hemos hablado, como un inmueble con posibilidad de explotación, de tal y tal cosa, y lo va a ser tan importante, tan vertebral a la hora de ver el código, que cuando hable de relaciones con vecinos, de comunicación, de seguridad, de delitos, de autotutela, de heterotutela, cada vez que hable de todos estos puntos va a referir siempre al establecimiento rural con este concepto que venimos manejando. La organización catastral o lo que fuere, también va a estar presente este concepto y esta teoría fluvial va a estar acá, porque sí, el código se construye en base a esto. Hemos de entender que es muy difícil llevar lo que el código nos muestra al derecho comparado, es decir, la doctrina que hay por el mundo. ¿Por qué? Porque esta idea es muy autóctona de nuestra región. Saavedra lo asemeja mucho a lo comercial, a una universalidad. Para la legislación, la naturaleza jurídica de esto es un inmueble, la cual es igual a la parcela. El establecimiento rural, sin embargo, hemos de verlo como algo distinto a el establecimiento agrario, criterio que utiliza Saavedra, ¿bien? Establecimiento rural viene con una carga doctrinaria distinta a la que puede ver Saavedra como el establecimiento agrario, que este es un criterio propio de él. El establecimiento agrario no existe directamente puntualmente en la ley, no existe este concepto, solo existe el de establecimiento rural. Ahora, yendo a este punto tan importante como lo es para el concepto del 283, el inmueble. ¿Qué vamos a ver o qué decimos que es? ¿Cómo podemos entender algo como una cosa inmueble? Bueno, ahí nos vamos a remitir al Código Civil. Un inmueble puede ser por accesión o por destino. El inmueble por destino lo veremos en el 464 y 465 del Código Civil, y el de accesión también lo vamos a encontrar por ahí en la vuelta. Importantísimo entonces, que ese inmueble tiene que tener un destino. Ya sabemos cuál es: la cría, mejora o el engorde del ganado o el cultivo de las tierras. Todo está vinculado a la tierra. Importantísimo, ¿bien? No cultivos que no estén involucrados directamente con la tierra, no animales que no estén considerados dentro del criterio que ya dijimos, o la definición de ganado. Eso es muy, muy, pero muy importante del 181. Hoy por hoy, paréntesis acá, de todo lo que te he dicho, hoy por hoy no es un inmueble básicamente lo que destina a la actividad agraria. Por eso hay que separar actividad agraria de todo este concepto. No es un inmueble que se destine a la actividad agraria, ¿bien? ¿Por qué? Porque hoy la 1777, 17.777, nos dice que la actividad agraria va más allá de la tierra. Es decir, la teoría, en un sentido restringido, queda fuera, sino que la teoría de la ruralidad, que es a la que se vincula
esta nueva ley, una teoría un poco más moderna, nos dice entonces que la actividad agraria es esto y aquello, lo vemos en el 3 de la 17.777, pero no es lo mismo. No es lo mismo, grábenselo a fuego, no es lo mismo un inmueble que se destine a la actividad agraria que un inmueble que se destine a el engorde, cría o mejora de ganado y el cultivo de las tierras. Como ya dijimos, que se destine o pueda destinarse. Bien, que ya se esté destinando o pueda destinarse. Acá hablamos del concepto de potencialidad que te he mencionado. Pero ¿cómo medimos esta potencialidad? Bueno, básicamente lo vamos a hacer con el índice de Cognat, que es básicamente un índice que vamos a seguir. El mínimo de este índice es 100. Es decir, si tiene menos de 100 Cognat, ya no podría ser utilizada esa tierra como para un establecimiento rural. Es importantísimo el índice Cognat, lo vamos a ver también en colonización y en este caso también es importante. Un dato de interés es que en nuestro territorio básicamente es complicado no encontrar un territorio o un fragmento de tierra, una propiedad que tenga un índice de Cognat tan bajo. ¿Por qué? Porque no hay desiertos, no hay arenales. Básicamente el índice Cognat puede limitar a cualquier actividad, ya sea la cría, la mejora o el engorde del ganado o el cultivo en sí mismo. Bien, pero en este caso Uruguay está medianamente salvado, por lo tanto no habría chance de zafar. Bueno, si te pones el ejemplo en un arenal, ya sabes que el índice de Cognat va a ser muy bajo, por lo tanto no vas a poder decir hay un establecimiento rural. Y el último concepto que lo vuelvo a reiterar, disculpen que en este audio, en este podcast sea tan reiterativo, pero son conceptos que quiero que lo graben a fuego para que no tengan errores en los ejercicios prácticos. La explotación agropecuaria, es decir, la explotación agraria, recuerden esto como unidad productiva, no catastral. La explotación agropecuaria puede ser de cualquier tipo de actividad agraria. Ahí sí entra la cría de pollos. ¿Bien? Ahí sí entra la cría de pollo. Sin embargo, no es lo mismo heredar la explotación de la tierra que heredar el establecimiento rural. El establecimiento rural es más limitado, se limita a un tipo de actividades, mientras que la explotación abarca todo tipo de actividad agraria y va más allá de las limitantes que pudiéramos poner en el derecho civil, va más allá del catastro. ¿Ok? Es muy importante que se queden con estos conceptos. Y bueno, mi gente, este fue establecimiento comercial, no, por favor, establecimiento rural. Importante quedarse con el 283 y con el 181 del Código Rural. Entender que hablamos de teorías distintas a la hora de hablar de la 17777 y al hablar del código. Es muy distinta la visión de una cosa con la otra. Entender que acá el derecho civil de una forma u otra queda un poco para un lado. No nos importan las unidades catastrales, nos importan la unidad de productividad. Son conceptos distintos, ¿ok? No hay que entreverarnos porque si no la cagamos, nos perdemos. Y bueno, mi gente, espero hayan disfrutado de mi compañía, que quede todo claro. Cualquier duda en la caja de comentarios va a ser bienvenida. Déjame tu like, coméntame cosas lindas también, ¿por qué no? Y mucha suerte para mañana, que mañana es el gran día. Un saludo, portate bien y espera que ahora en un ratito viene colonización. Saludos, chau chau.